3 de la tarde en punto en la República Argentina, estamos en vivo por la televisión local de Totoras, como todos los días, con mucho gusto, recibiendo a amigos también. Fernando, ¿cómo le va? El doctor Fernando Gómez Gobo, porque terminó una primera etapa, podemos decir, de una serie de charlas que se llamó Convivencia en el Tránsito, a través del programa Vínculos de la provincia de Santa Fe con la Municipalidad de Totoras, y habló con casi todas las escuelas de la ciudad, así que tenés a esta altura, Fernando, un semblante de cómo están nuestros adolescentes, jóvenes, los que nos van a educar a nosotros, tratando de corregir los vicios que hasta ahora no corregimos en cuanto al tránsito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Sí, la realidad es que la reflexión final es esa, ¿no? La que vos hiciste en la anterior nota también. Tenemos vicios incorporados que nosotros en la adultez nos cuesta mucho tener una apertura de mente, de aprender que algunas cosas quizás las podemos hacer de otra manera. La apuesta un poco tenía que ver con que al grupo etario de los adolescentes, los chicos que están en la escuela secundaria, cuarto y quinto año fundamentalmente, tienen en realidad otra percepción de las cosas, por una diferencia generacional, y están bastante más, tienen una mayor apertura a la que tenemos nosotros a incorporar nuevos conceptos, nueva filosofía de vida. Y bueno, creo que era o en lo personal era el grupo a que me parecía que había que apuntar, al menos en estos comienzos. En esta primera etapa, y recorriste todas las escuelas de Totoras y también Colonia Medici. ¿Hiciste todas las rurales o Colonia Medici? Sí, en realidad se pudo hacer por una cuestión de que las escuelas tienen una agenda bastante comprometida. De hecho, ahora finalizamos. Se pudo hacer en el Colegio San José, en la Escuela Técnica, la Escuela de Comercio y en la EFA. Cuarto y quinto año. En todos quinto año, en la EFA se hizo sexto, quinto, cuarto y creo que algunos de tercero también había. Fue bastante masivo en ese caso. En el comienzo la idea era arrancar con quinto año para ir probando cómo funcionaba. Fue organizado por la municipalidad, incorporado dentro del marco de vínculos, esta agenda provincial. Que son fondos que aporta la provincia para justamente trabajar en este tipo de convivencia ciudadana. En la convivencia, sí, justamente. Y el tránsito forma parte de la convivencia, ¿no? Vos hacías hincapié, en una de las charlas que fui a filmar, hacías mucho hincapié, que tenemos que saber que no vivimos solos, ¿no? Claro, de eso se trata. No eran charlas que específicamente tenían que ver con seguridad vial, ni específicamente sobre legislación de tránsito, aunque numerosas veces se tocaba esa temática. Más bien estaba armado para, el concepto así lo definía, convivencia en el tránsito, es decir, desde tomar conciencia, a partir de que mencionamos la palabra tránsito, a qué nos referimos, dentro de eso todos los componentes, los vehículos que componen el tránsito, los elementos subjetivos, la gran cantidad que en nuestra localidad hay, tomando el elemento objetivo, que es el medio, que es un medio público, limitado, condicionado, y entonces es de qué manera pretendemos todos movilizarnos dentro de este espacio, ¿no? Que es limitado. Si de una manera armónica o si de una manera de tensión conflictiva. Y bueno, a partir de la primera respuesta, ¿no? Es decir, a través de la búsqueda de la armonía y de la convivencia, justamente de lo que se trata es desarrollar nociones respecto de la palabra convivencia, en sentido etimológico, buscando qué es lo que nos quiere decir esta palabra, y ver entre todos, con la colaboración de los propios alumnos, tratando de interactuar, cuáles son las formas en que tenemos que tratar de todas las personas, cada uno con su medio, ingresar a este espacio público limitado. ¿Y qué es lo más difícil de entender en todo esto? ¿Cuál es el comportamiento más complicado, más complejo que tenemos como sociedad en términos de tránsito y de convivencia, Fernando? Yo creo que tiene que ver un poco con el egoísmo personal que cada uno tenemos, naturalmente. Y entender quizás que el problema no lo tiene el de al lado, y el que hace las cosas mal no es siempre el de al lado, sino que a veces tenemos que poder hacer una autocrítica o una evaluación en el sentido de que somos nosotros quienes a veces tenemos alguna cosita que retocar. Y esas cositas muchas veces son pequeñeces, que tienen que ver con comportamientos, con costumbres. No es fácil realizar cambios culturales de una manera rápida. Entonces nos cuesta a veces modificar algún comportamiento, algunas costumbres. La idea, o alguna de las ideas de estas charlas tenían que ver con, por un lado, incorporar, dialogar sobre los riesgos propios que el tránsito tiene. Una vez que podamos tomar conciencia de eso, de saber cuáles son las consecuencias, si nos pasa algo negativo y demás,
y sabiendo que nosotros estamos dentro de ese factor de riesgo, dentro de ese espacio, ver qué conductas por ahí no son muy difíciles de modificar y cuáles son las consecuencias de esas pequeñas modificaciones. En realidad las consecuencias muchas veces tienen que ver con un blanco o un negro extremo. Entonces pasa un poco por un marco teórico relacionado al tránsito, a la convivencia, que tiene que ver con el respeto del otro, con entender que justamente que nuestras conductas egoístas a veces llevan a resultados inesperados y dañinos para muchas personas. Independientemente de la ley, ¿no? Y que serán juzgados. Claro. O sea, por eso digo que no eran charlas sobre seguridad vial, porque no soy experto sobre la materia, ni tampoco sobre legislación vial. La realidad, sospecho yo, la mayoría de los que conducimos en las calles sabemos más o menos lo que dicen las leyes de tránsito, sin la necesidad de ser abogado. Bueno, hoy en día, y en eso creo que el cambio en alguna de las cuestiones de la extensión del carnet de conducir ayudó. Sí, claro. Yo creo que ahora hay bastante más exigencia y está bien, ¿no? Eso. Pero además del aprendizaje formal, o sea, el escolar, las charlas, lo que forma parte de la currícula escolar, o sea, el que se aprende en los medios de comunicación también, obtenés esta información. Bueno, en los medios se aprende o desaprende. Un poquito de cada cosa, pero también aprendemos en los medios, aprendemos en la calle, con el grupo de amigos, con la familia y con las personas que nos rodeamos, y nos damos cuenta, si un cartelito dice que el modo de circulación en sentido es de norte a sur, sabemos que es de norte a sur. Pero yendo a esto que apuntabas vos, entonces no siempre, cuando en la realidad, o sea, más allá de un marco teórico, que más o menos lo sabemos, cuando vamos a la práctica, cuando nosotros somos los que estamos formando parte de ese tránsito, no vamos a tener bajo el brazo la ley que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y somos nosotros quienes elegimos y decidimos qué conducta vamos a tomar en cada caso en particular. Quiero decir, conozco claramente cuál es la prioridad de paso en un cruce de calle, lo cual no va a significar que por conocer esa parte de la ley voy a hacer cualquier cosa, porque yo total tengo la derecha. Entonces, si yo hago un cruce de calle y estamos los dos más o menos ahí a punto de superarla, más allá de la prioridad de paso, más allá de lo que dice la norma, es una cuestión de humanitaria. Seguro. Yo tengo que sacar cuenta que si sigo acelerando probablemente me lleve puesto a la otra persona. Entonces a eso apunta un poco, ¿no? A saber que la mayoría de los accidentes, el 93-94%, según las estadísticas indican, está dado por causas propias de errores humanos. Entonces, si los errores humanos son los que generan la mayor cantidad de casi el 100% de los accidentes, bueno, revisemos esos errores humanos. Estamos hablando que es evitable. Totalmente, sí. Y sigue siendo la causa de muerte más importante de la Argentina, las muertes por accidentes de tránsito o hechos de tránsito. ¿Cuál es tu concepción? Porque también ahí hay un debate. Dos cositas. Sintéticamente, en términos de estadística, la asociación Luchemos por la Vida, que es muy reconocida, indicó que registró en el 2014 más de 7.600 fallecidos por accidentes de tránsito en nuestro país. Sacás un promedio diario, estás en más de 20, 22, 23 personas por día, ¿no? Realmente una locura. Una por hora. 7.600, fijémonos en una localidad como la nuestra, no somos creo que cerca de 11.000, más de la cuarta parte de la localidad por año pierde la vida por accidente de tránsito. De ese porcentaje, nuestra provincia tiene 750, lo cual es un porcentaje bastante alto también. Por día, más de 2 personas. Más de 2 por día. Es un número bastante elevado. Y lo puntual, además. Estamos hablando de muertes. No de personas que quedan imposibilitadas. Los números son mucho más. Y fíjate vos que de esos porcentajes, la mayoría, un 35%, son producto de circulación en bicicleta o en motocicleta. Y de ese porcentaje, el 35% son menores de 25 años, los que le toca. Qué barbaridad. Entonces, un poco también por ahí pasa a recurrir o a acudir y dialogar sobre los chicos. En cuanto a la terminología que se utiliza, bueno, hay quienes hablan de accidentes, siniestros y demás. Yo creo que en realidad es indistinto el nombre que se quiera utilizar. La realidad es que ese hecho genera, en la mayoría de los casos, consecuencias. Siguiendo la lógica en la que estábamos hablando, lo importante es saber el riesgo que nos genere, más allá de qué carátula después tendrá cuando ya cometiste la ilegalidad. El nombre que queramos, el resultado es el mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, y fue difícil encontrar el camino, la forma de llegarle, el mensaje, por dónde ingresar para que se interesen y luego intercambien o debaten los chicos.
Sí, porque también hay otra grupo. información, hay otra percepción, Sí, tienen más información que la que teníamos nosotros, ¿no? Sí, hay diferencias generacionales, vos armás una clase pensando en determinado, en que va a ser recibida de determinada manera y a veces tenés que ir modificando sobre la marcha o a la siguiente clase por las propias inquietudes que van surgiendo. Personalmente creo que los chicos, al menos de esa edad, están bastante bien informados, son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos que son, tienen bastante preparación, más de la que a veces suponemos que tienen. Y bueno, depende de cada grupo la participación, ¿no?, que cada uno lleva adelante. En la parte teórica, por supuesto que supongo que un poco les debe aburrir, pero creo que es necesario enmarcar un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de tránsito y enmarcar un poco también a qué nos referimos cuando hablamos de convivencia, ¿no? Es decir, tirar algunos conceptos, algunas nociones. Después se entusiasman un poco más cuando, en la segunda parte de la jornada o de la charla, que tiene que ver con la parte práctica, que son algunos puntos específicos o reflexionar sobre algunos temas específicos que a lo largo de los años por ahí yo he elaborado algunas ideas y bueno, ahora tenía ganas de intercambiarlas con... ¿Cuáles son algunas de ellas, Fernando? Bueno, sobre el accidente en sí, si lo consideramos como un hecho normal o no, sobre las bicicletas y la circulación del ciclista, sobre el casco en la motocicleta, sobre el tipo de conducción que queremos llevar adelante, sobre las reacciones que tenemos muchas veces en nuestras conductas cuando nos pasa algo arriba del vehículo. Esos son los temas. Lo que más les interesa de todo esto tiene que ver con la bicicleta, que es el medio que ellos más utilizan. Más usan, ¿no? Y es donde uno toma bastante información, y es donde más atienden y donde más participan los chicos, ¿no? Bien, y en eso, ¿cómo andamos? ¿Cómo ven? Porque sigue siendo, Totora es una ciudad en la que se ha trabajado mucho, no se puede conocer que se ha trabajado, se intenta trabajar muchísimo, hemos mejorado muchísimas conductas como sociedad. Creo que el tema del casco en Totoras es un hecho que se puede enmarcar, que nos pone una marca registrada con respecto a un montón de localidades, ¿no? En Totoras es difícil ver a alguien sin casco, cuando en otra localidad es muy sencillo ver a alguien sin casco, pero seguramente tenemos algunas cosas en las que hay que seguir trabajando. La bicicleta parece ser el vehículo que más cuesta concientizar acerca del cumplimiento de esta convivencia de la que hablás y de las leyes, ¿no?, que existen al respecto. Y es llamativo, pero está bien. Muchas veces, digamos, el punto neurálgico sería trabajar sobre el ejemplo, seguramente, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil que un docente en la escuela tenga una charla preparada sobre esta temática, que un especialista aborde el tema en una reunión de varios grupos, de varios cursos, que la autoridad competente haga folletería, campaña, etcétera, etcétera, si después con el ejemplo hacemos todo lo contrario. Y no salgo de esto, de esta generalidad. No, todos estamos ahí. Entonces, si nuestros hijos no ven en bicicleta en contramano, lo más normal es que tenga un cruce de información y una incógnita acerca de qué está bien y qué está mal, si lo que escucha en la escuela, en los medios, como campaña publicitaria, o la conducta de su propio padre. Creo que esto es fundamental, ¿no? Fundamental, clarísimo. Y bueno, respecto al tema de la bicicleta, hay dos o tres cositas que yo tiraba como disparadores con los adolescentes. Una es la toma de conciencia la toma de conciencia del riesgo que representa el hecho de estar inserto dentro de un espacio público que quiere ser compartido por varias personas y vehículos al mismo tiempo. La segunda es cómo se agrava ese riesgo cuando quien circula lo hace no en un vehículo protegido, con guardabarros, cinturón de seguridad, airbag, laterales, puertas, como es un auto, cuando en realidad lo está haciendo en una bicicleta o en una moto, en donde no tiene ningún tipo de protección, más aún el de la bicicleta, ni siquiera el casco, o sea, no hay nada que lo proteja. Entonces la idea es tratar de poner énfasis en si podemos tomar conciencia de ese riesgo. No para tener un temor de salir a la calle, lo más lindo que hay es estar al aire libre en una bicicleta o en una moto. Pero está bueno saber de ese riesgo. Entonces, si la persona conductor de un vehículo va por su mano, más allá por el temor al peso de la ley o lo que sea, y lo hace con todas las protecciones que tiene un vehículo, tiene que saber que si tiene un accidente con un ciclista, a lo sumo se le va a rayar la óptica o la chambería del auto. En cambio, el ciclista asume un riesgo mucho mayor que el vehículo, en donde tiene toda la protección. Entonces, el segundo punto a tratar es justamente esto. ¿Qué es lo que nos sucede cuando tomo la decisión de ir contramano o
en un sentido de circulación única, o no parar en un semáforo en rojo. Y es tratar de trasladar cómo voy elevando los riesgos, ¿no? O sea, la calle de por sí tiene cierto riesgo. Soy consciente de que la bicicleta me va a generar, en caso de tener un accidente, un daño mucho mayor a si lo sufro arriba de un automóvil. Soy consciente. Entonces la pregunta es, me quiero cuidar, quiero no golpear, me quiero proteger mi salud, lo quiero hacer. Bueno, entonces fíjate, toma nota que si vas en contramano en bicicleta, probablemente quien lo hace a favor de la mano en un automóvil no te registre. Esta es una realidad. Es decir, quienes salimos en un vehículo por un sentido único de circulación, en principio, o al menos yo pienso que lo vamos haciendo pensando que todos van a ir para el mismo lado. A veces te vas acostumbrando que alguno puede venir contramano, pero en la generalidad de las veces vas pensando que van a ir todos para el mismo sentido. Entonces, guarda que estás asumiendo un riesgo extra que tiene que ver con, al ir en contramano en bicicleta o no parar en un semáforo, tiene que ver con dejar en la otra persona que va conduciendo un vehículo, depositar la confianza en que te va a esquivar, en que te va a ver. Que va a suponer. Que en realidad no todos tienen que tener ese uso y costumbre que tenemos nosotros. No, claro. Mal uso y costumbre. Pero nos acostumbramos a que supuestamente puede venir alguien en contramano, pero una persona que llega de afuera y que supone que todos van por la mano. Entonces, fíjate vos, tenemos que confiar en que quien viene por la mano correcta, clarísimo el ejemplo. No, ni hablar que no va a tener mala intención de querer chocarme, pero tengo que confiar que tiene que estar muy atento, muy predispuesto y muy atento. Una alumna el otro día me dijo, yo voy en contramano, pero con precaución. Bueno, claro, ella tiene precaución. Claro, me parece muy bien la precaución. Fíjate si el conductor del auto no va con esa precaución. Y ahí tiene un paralelismo entre los adolescentes y los adultos, para no estigmatizarlo y demás, que a veces favorece un poco el diálogo, que tiene que ver con que, así como va distraído el adolescente, van en grupo de 3, 4 personas y no paran el semáforo a veces y van mandando un mensajito, los adultos cometemos millones de infracciones arriba del vehículo también, y por ahí suena el teléfono y lo miramos, y entonces guarda en confiar tanto en que el otro me va a esquivar. ¿Y por qué? Si yo quiero cuidarme, voy a depositar toda esa confianza en la otra persona. Algún día va a venir muy distraído por la vorágine laboral, por problemas, por lo que sea, como sucede habitualmente, porque cierra un banco, porque lo que sea, y no me va a ver, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Y el otro elemento es cómo potenciamos el riesgo. A veces se escucha el argumento, y yo lo escuchaba cuando estaba en el juzgado municipal de falta, de yo voy contramano y no pasa nada. Es más, vine acá que me citaron contramano en bicicleta y no pasa nada. Y efectivamente, yo le digo a los alumnos, si vos tomás la bicicleta y salís en contramano, a lo mejor no te pasa nada. Asumís un riesgo, ¿no? Ahora, lo haces una vez y a lo mejor no te pasa nada, pero cuando vos reiterás la conducta infractora, muchas o cruzás un semáforo en rojo en bicicleta. O cruzás un semáforo en rojo. Una vez, quizás lo cruzás 100 veces, lo cruzás todo el tiempo. Ahí creo que el resultado te va a marcar probablemente que vas a hacer... ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Y las estadísticas locales, me refiero a las estadísticas que teníamos unos años atrás cuando estábamos en la municipalidad, era que sorprendente, al principio era sorprendente, después ya te vas habituando y empezás a encontrar respuestas de por qué suceden estas cosas. En el último tiempo, fundamentalmente, las personas accidentadas, cuando venían los inspectores y mencionaban hubo un accidente, fulanito de tal, generalmente el ranking de top 10, los 20 primeros, de los 10 o los 20 primeros infractores, eran las personas que tenían esos accidentes. Entonces, y no hablo de infracciones de mal estacionamiento o no tener papeles en el vehículo, ¿no? Sino de infracciones de exceso de velocidad, circular en contramano, semáforo en rojo. Pero claro, es natural, ¿no? Causa-efecto. Lo hiciste una vez, a lo mejor zafate, 2, 10 veces. Ahora, lo haces todo el tiempo, potenciás el riesgo, te expones mucho más, y lo más probable es que lo que era posible pasa a ser probable y lo que era probable termine con una certeza, ¿no? Que es el resultado del accidente. A mí es algo que nos da mucho temor, ¿no? Cuando uno hace el potencial, cuando ve a veces 2 o 3 bicicletas juntas, cruzando todas juntas con un semáforo en rojo, todas juntas en contramano. Digamos, lo que dijiste es claro, desde el sentido común uno vive en una localidad donde, así como valoramos lo del casco, sabemos que hay mucha gente que va en bicicleta en contramano y que suponemos que cuando hablamos puede venir una bicicleta. Ahora, puede venir alguien que no es de acá de Totoras, que por cualquier cuestión de trabajo venga a Totoras por primera vez y vea el semáforo en verde y pase normalmente.
o doble por la mano normalmente sin esperar que venga alguien en claro, y además dejar esto en manos del otro, en que ese concepto es clarísimo, Fernando. Claro, me pasa como con es muy claro ese concepto, uno pensar va, en el otro, claro. A veces conducís atento y a veces no conducís atento, o sea, no. Lo reconozco. Y creo que todos lo debemos reconocer. Muchas veces estamos en cualquier cosa y conduciendo el vehículo no nos damos cuenta. Imaginémonos. Tenemos un arma. Tenemos un vehículo, como la ley dice, es un vehículo con riesgo propio, que es el vehículo automotor. Con respecto al daño, también, o mejor dicho, a la palabra accidente que vos mencionabas, ahí yo intento trabajar sobre, te lo anticipaba recién, si la consideración del accidente como un hecho normal o como un hecho anormal, ¿no? Creo que es un concepto también a trabajar. Y vinculo esto con los medios de comunicación que vos decías, que tenemos un bombardeo mediático en los medios, principalmente de Buenos Aires, respecto a informaciones y a informativo en todos los horarios, con muchas informaciones pesadas de lo emocional que apuntan cierto impacto. Y dentro de esa vorágine informativa está el accidente de tránsito como un hecho que vende evidentemente mucho y se tira sobre cada noticiero. Y bueno, el hecho de, me parece a mí, le pongo un poco de énfasis, pasa por no considerarlo como un hecho normal. Y hay diferencia para mí si nos ponemos en un lado o en el otro lado del mostrador en ese sentido. Si yo considero que esa situación es normal, probablemente si en algún momento tengo medio segundo para tomar una decisión, si sé que es normal y va a pasar, por lo tanto, quizás no haga demasiado para evitarlo. Pero no hay que confundirlo con lo habitual. O sea, la propuesta es algo habitual, sucede. Tengo que saber que puede suceder y claro, tengo que ser consciente de que puede suceder, de que no estoy ajeno, no solo a los demás, me puede ocurrir a mí, de los daños, etc. Pero el punto es seguir considerándolo como un hecho anormal dentro de este fenómeno tránsito, ¿no? Dentro del espacio y la ubicación de los componentes dentro de ese espacio. ¿Por qué? Porque a lo que se apunta es que si yo lo considero normal, probablemente, ya te digo, no adopte las conductas necesarias en algún momento de mi circulación para evitarlo. Y la apuesta tiene que ver con, mirá, no, en realidad es habitual, pero no es normal. ¿Y por qué no es normal? Porque de lo que se trata, de lo que la ley, que los legisladores, que son nuestros representantes, que en definitiva nosotros los elegimos para que legislen en nuestro favor, el objetivo que persiguen es ordenar, organizarnos. ¿Y de qué manera? Bueno, diciendo qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer, cómo debemos respetar, dado que no estoy solo en todo este medio, cómo debo manejarme para respetar al otro, cómo yo debo ser tolerante con el otro. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, para no acostumbrarnos a que el accidente es algo normal, para que entonces, si tengo una oportunidad y un lapsus de poder pensar, ¿qué hago? ¿Freno, elijo? Bueno, decidir por la protección de la persona y de los demás, ¿no? Fernando, y como Estado, en todos los sectores, nacional, provincial, local, ¿se elige bien el camino para colaborar en esta convivencia, que las políticas que tienen que ver con el tránsito? Bueno, vos trabajaste algún tiempo en los Juegos Municipales de Faltas, tenés también tu experiencia propia que te generó esa labor dentro de la esfera de lo público. ¿Se hace todo lo que corresponde? ¿Se eligen bien los caminos? ¿Cómo lo ves? Se hace. Si haces un comparativo con 5 años atrás, se ha hecho muchísimo más que antes, ¿no? Fíjate vos en cuanto a las exigencias legales. Bueno, antes, recuerdo cuando era chico, no se hablaba de cinturón de seguridad, ¿no? No tenían elementos de seguridad, ni airbag, Bueno, ahora se trata de exigir, pero nunca va a alcanzar, digamos. Me parece a mí que cada uno tiene que, de acuerdo al lugar que ocupa, hacer lo que le corresponde, ¿no? Las autoridades hacen lo suyo, lo harán en mayor o menor medida cada autoridad. El tema es que tampoco podemos dejar en manos de la autoridad todo el control, toda la prevención, porque el que está en el momento arriba del vehículo conduciendo somos nosotros. Y tampoco podemos pretender que un inspector o quien sea, o un policía, esté controlándonos todo el tiempo y nosotros jugando al juego de infractores y controladores. No va a haber un inspector en todos los lugares, no nos van a controlar. Ni hablar. Algunas veces tenemos que... Si no colaboramos tenemos que decir nosotros posible. lo que creemos. Pero me parece que sí se ha trabajado muchísimo más en todos los ámbitos que lo que se estaba trabajando. O sea, hay campañas de toda la naturaleza, evidentemente no alcanza,
Y van de la mano, a ver, hay que concientizar y también hay que exigir e intentar hacer cumplir las normas, las leyes, que es lo más importante. Mira, yo la visión que tengo respecto de eso es que naturalmente si la ley está, el principio es para que sea cumplida, ¿no? Puede haber casos excepcionales, casos extraordinarios, todo lo que uno quiera. El punto también pasa por saber para qué existe una ley, o sea, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Porque si vengo con cero memoria rígida y me decís, tenés que hacer esta conducta, la hago, está bien, pero explícame para qué, ¿no? De eso se trata. Bueno, mirá, tenés que ir por la mano porque necesitamos ordenarnos, porque somos 11.000 personas, 11.000 peatones, más, vamos a suponer una bicicleta, somos 22.000, más las motos y los autos, seremos 30.000 vehículos. Si los 30.000 queremos ir, tenemos que ordenarnos de alguna manera. Entonces, está bueno desde ya, ¿no? Saber. Creo que mayormente en algunos casos se sabe, pero bueno, explicar algunos argumentos también de cuál es el propósito, cuál es el objetivo de cada norma. No harían falta obstáculos mecánicos, lomos de burro, si todos confiaríamos en nosotros mismos, claro, ¿no? Ni radares, nada. Ni radares, ni nada. Son obstáculos que nos ponemos porque estamos demostramos continuamente que no podemos. Sí, nos cuesta. Que nos cuesta. Sí, claro, sí. Pero bueno, algún día lo vamos a lograr. De todas formas, ahí veíamos imágenes de una de las charlas, de una de las primeras, creo que fue en el Colegio San José, por recorrer todas las escuelas. Estamos hablando con Fernando porque estuvo a cargo de charlas, se llaman Convivencia en el Tránsito, habló muy bien y mucho con los chicos de la escuela secundaria de Totoras, y seguramente todo esto va a dejar un camino allanado. Fernando, ¿hay algunas tareas de aquí en adelante que quedan para los chicos? ¿Hay alguna otra etapa que continúe, en la que continúas? Sí, solo que, bueno, justamente esta mañana, reunido con el intendente, acordamos hacerlo para el año proyectarlo para el año que viene, porque, bueno, los calendarios escolares son realmente acotados, a veces es difícil poder acordar fechas, porque ellos tienen sus propios compromisos, sus propias tareas, sus vencimientos, y entonces, bueno, ya entrando en septiembre se hace un poquito más difícil. Probablemente en marzo se reinicien del año que viene y a lo mejor ampliamos un poquito el espectro, tanto en relación a los grupos, a los cursos, como también en cuanto a la temática. Quizás incluimos alguna otra temática. Pero satisfecho. Sí. Una buena experiencia. ¿Te quedaste más tranquilo que lo que pensabas? Mira, bien, satisfecho, sí, claramente. Contento cómo se finalizó. Siempre es más lindo para uno cuando ve algún tipo de entusiasmo de parte de que está participando. Además, la mayoría no maneja, como dijiste, la bicicleta es el único medio que tienen al alcance, o peatones. Contento con la respuesta, muy agradecido a la municipalidad, muy agradecido a cada autoridad de cada escuela que permitió el ingreso y la participación de estas charlas. ¿Sí? Fernando, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias. Muy amable. Gracias a Fernando Gómez Gobo porque estuvo aquí en nuestro diario de Totoras. Hacía tiempo que lo veníamos anunciando. Nos encontramos en el tablero de ajedrez el último viernes, allí en el acto, y coordinamos esta nota. Ojalá que se siga haciendo. Él decía que por allí no tienen tanto lugar las escuelas. Es que en algún momento habría que discutir también eso, ¿no? ¿Qué materias dar en las escuelas? Y hay muchas cosas que habría que ya ponerlas como parte de la educación, ¿no? Se lo voy a dejar a los especialistas del tema, pero pero bueno, somos ciudadanos, podemos opinar también de la educación. Es bueno sumar, leer, no es un tema neurálgico, restar, dividir, pero también saber qué hacer en la sociedad es más importante, cómo comportarse. Sin duda. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta más diario de Totoras aquí en la televisión local.